Bienvenidos a Reflexiones de la Doña. Hoy les traigo refranes llenos de sabiduría y enseñanzas. ¿Listos para descubrirlos? Acompáñenme. Candil de la calle, oscuridad de su casa. Hay refranes que no solo retratan costumbres, sino también contradicciones humanas. Uno de ellos, lleno de fuerza y crítica, dice así: Candil de la calle, oscuridad de su casa. Una frase que nos invita a reflexionar sobre aquellas personas que brillan en lo público, pero se apagan en lo privado. Adentrémonos en el corazón de este dicho popular. Exploremos su significado, y veámoslo reflejado en ejemplos cotidianos. Y nos preguntamos: ¿qué nos lleva a ser luz para otros y sombra en nuestro hogar? Un candil es una lámpara antigua. Se usaba para iluminar los caminos, las calles oscuras, los patios sin luz. Ser candil de la calle significa ser alguien que brilla, ayuda, guía o anima a otros fuera de casa. Pero la ironía del refrán es clara. Esa misma luz no está presente en su propio hogar. Es como si toda la energía se gastara hacia afuera, dejando el interior a oscuras. El refrán nos habla de una doble vida emocional. Gente que es amable, generosa, simpática o atenta con el mundo exterior. Pero distante, fría, indiferente o ausente con su propia familia. Es una crítica a la incoherencia emocional, al descuido de lo íntimo por priorizar la apariencia social. En pocas palabras, brillas en la calle, pero apagas tu casa. Para ilustrarlo mejor veamos algunos ejemplos de casos que reflejan el refrán. La educadora ejemplar, ausente en casa. Clara es una educadora amada por sus alumnos. Participa en todos los eventos escolares. Organiza ferias, da talleres, consuela a los estudiantes. Padres y colegas la elogian. Es la maestra que todos quisieran tener. Pero en casa, su hija adolescente apenas la ve. Clara llega cansada. No habla mucho. Está más pendiente del WhatsApp del grupo docente que de las emociones de su hija. La niña crece sintiendo que su madre es la mejor para los hijos de otros. Pero que su amor no alcanza para ella. Clara es, sin saberlo, candil de la calle, oscuridad de su casa. El líder comunitario, padre ausente. Tomás es un activista social. Encabeza marchas, organiza recolectas, lucha por los derechos de su comunidad. Es aplaudido en las reuniones, invitado en radios locales, visto como un ejemplo. Pero en su hogar, no sabe cómo hablar con su esposa. Sus hijos lo ven pasar como un fantasma. Promete tiempo que nunca cumple. La comunidad lo reconoce como héroe. Pero en su casa, nadie lo siente presente. La ejecutiva brillante, pareja indiferente. Mariana es una empresaria exitosa. Dirige una fundación, dona a causas nobles, sube fotos de ayuda social en sus redes. Sus seguidores la ven como un faro de inspiración. Pero su pareja se siente solo. Mariana ya no pregunta cómo estuvo su día. Llega hablando de reuniones, contactos, proyectos. Pero nunca de emociones. Brilla en los escenarios. Pero apaga los espacios íntimos. Una vez más, candil de la calle, oscuridad de su casa. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué a veces damos lo mejor de nosotros fuera de casa, y lo peor dentro? Las razones son múltiples. Cansancio emocional, llegamos a casa después de un día agotador. Y aunque en el trabajo sonreímos, en casa solo queremos silencio. Sin querer, nuestra familia recibe lo que queda, no lo que somos. Búsqueda de reconocimiento, afuera, recibimos aplausos, likes, gratitud. En casa, las tareas son invisibles. Nadie aplaude por lavar los platos o acompañar a un hijo. Eso nos lleva a buscar validación externa y descuidar lo interno. Miedo a lo íntimo,
es más fácil ser amable con extraños que enfrentar conflictos familiares. Más sencillo ser simpático con el público que abrir el corazón en casa. Porque la intimidad confronta, exige, desnuda. Y eso a veces nos asusta. Este refrán es un espejo. Nos obliga a mirar más allá de la imagen que proyectamos. Porque no tiene sentido iluminar el mundo si dejamos nuestro hogar en tinieblas. No se trata de dejar de ayudar, de apagar nuestra luz en la calle, sino de encenderla también en casa. Que nuestros hijos nos sientan cerca. Que nuestras parejas se sientan vistas. Que nuestro hogar sea refugio, no solo rutina. Porque si brillamos para los demás, pero no para los nuestros, ¿de qué sirve la luz? ¿Y si invertimos el refrán? ¿Y si empezamos por casa? Que seamos candil del hogar. Y que esa luz, natural, sincera, íntima, se expanda hacia afuera. Que el brillo no sea solo público, sino también personal. Que el aplauso comience con quienes nos conocen de verdad. Porque ser luz en casa es el mayor acto de coherencia, amor y compromiso. Candil de la calle, oscuridad de su casa. Que no sea un destino, sino un aviso. Que se convierta en impulso para equilibrar nuestras energías. Nuestras prioridades, nuestros afectos. Porque no hay éxito, ni fama, ni reconocimiento que valga más que la calidez de un hogar iluminado por nuestra presencia. En casa de herrero, cuchillo de palo. Hay frases que parecen pequeñas, pero contienen un mundo entero de ironía, reflexión y verdad. Una de ellas es, en casa de herrero, cuchillo de palo. Un refrán corto, pero que encierra una paradoja común en nuestras vidas. Que muchas veces quien tiene el conocimiento o las herramientas para resolver un problema, no lo aplica en su propio entorno. Hoy vamos a explorar el significado de esta expresión. Veremos casos donde se manifiesta. Y reflexionaremos sobre por qué ocurre. Y cómo podemos romper este patrón. ¿Qué significa exactamente este refrán? Imaginemos a un herrero, una persona que trabaja el hierro. Fabrica herramientas, cuchillos, espadas. Es diestro, sabe usar el fuego, el yunque, el martillo. Pero cuando alguien entra a su casa, descubre que el cuchillo de cocina es de palo. ¿Cómo puede ser que alguien que forja cuchillos para los demás no tenga uno decente para sí mismo? De ahí surge esta frase. Una forma de decir que a veces, quienes están más capacitados para algo, no lo aplican en su vida privada. Un médico que no cuida su salud. Un maestro que no ayuda a sus propios hijos con la tarea. Un psicólogo que no gestiona bien sus emociones. Un arquitecto cuya casa está a medio construir. La sabiduría, el talento o los recursos no siempre se reflejan en la vida personal. Y es ahí donde entra el sentido más humano de este refrán. El descuido de lo propio frente al compromiso con lo ajeno. Aquí un ejemplo del médico que descuida su salud. La doctora Ramírez trabaja en un hospital público. Atiende a decenas de pacientes cada día. Da charlas sobre alimentación, hábitos saludables y chequeos regulares. Pero al salir del hospital, su realidad es otra. Come a deshoras, duerme poco. Y no recuerda cuándo fue su último chequeo médico. ¿Por qué alguien que cuida a tantos, no se cuida a sí misma? Porque como en casa de herrero, el cuchillo brilla para otros, pero no se afila para uno. Veamos un caso del profesor que no revisa las tareas de sus hijos. El profesor Guzmán es un educador ejemplar. En la escuela, sus estudiantes lo admiran. Sabe motivarlos, corregir con paciencia y explicar con claridad. Pero en casa, su hija de 11 años lucha sola con las fracciones. Él llega cansado, y la respuesta es siempre:
Ahora no, papá está muy ocupado. Así pasa el tiempo. Y su hija empieza a sentir que su papá es maestro para todos, menos para ella. Un claro ejemplo de que el conocimiento no siempre se reparte por igual. El caso del carpintero sin muebles terminados. Juan es un gran carpintero. Hace mesas hermosas, estanterías perfectas. Sillas robustas que duran generaciones. Pero en su propia casa, la mesa tiene una pata floja desde hace meses. La repisa del baño nunca fue instalada. Todos lo admiran, excepto los suyos, que se preguntan por qué el hogar del experto luce incompleto. Porque una vez más, en casa de herrero, cuchillo de palo. Este refrán no solo muestra una ironía. También habla de nuestras prioridades, nuestro agotamiento y nuestras emociones. Muchas veces, quienes dan mucho hacia afuera, llegan vacíos a casa. El maestro que gasta su energía en 40 estudiantes llega sin fuerzas para atender a sus propios hijos. El mecánico que repara 10 autos al día ya no quiere ni abrir el capó de su propio vehículo. Y no es por falta de amor o compromiso, sino porque la entrega constante a los demás deja poco para uno mismo. También hay otra razón. A veces, nos exigimos tanto profesionalmente, que lo personal queda relegado. Como si fuera menos urgente. Pero lo propio también merece tiempo, energía y cuidado. El cuchillo de casa también debe cortar. Este refrán nos invita a mirarnos con honestidad. A preguntarnos: ¿estoy aplicando mis talentos y conocimientos en mi vida personal? ¿Estoy cuidando mi entorno con la misma dedicación que cuido el trabajo? ¿Estoy priorizando lo mío, o siempre lo dejo para después? Tal vez, sin darnos cuenta, nos hemos convertido en herreros sin cuchillos propios. Personas que hacen brillar el mundo de otros, pero tienen apagado el propio. Y aunque sea comprensible, no debe ser permanente. Merecemos una vida donde nuestras habilidades también nutran nuestro hogar, nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestros afectos. ¿Y si lo invertimos? ¿Y si trabajamos para que en casa del herrero también haya cuchillos de hierro, bien afilados? Donde el doctor también tenga tiempo para su salud. Donde el maestro también sea guía de sus hijos. Donde el artesano viva en un hogar que refleje su arte. No se trata de ser perfectos, sino de recordar que el lugar donde más debemos aplicar lo que sabemos, es en casa. Porque el talento no debe estar reservado solo para los demás. También merece tocar lo cotidiano, lo íntimo, lo propio. En casa de herrero, cuchillo de palo, un llamado a la conciencia. Un espejo que nos muestra lo que descuidamos. Una invitación a cuidar primero lo cercano. Lo esencial, lo nuestro. Porque el verdadero valor de lo que sabemos se ve en lo que hacemos en casa. Nadie es profeta en su tierra. En el mundo existen frases populares que, aunque breves, encierran verdades profundas. Frases que cruzan fronteras, generaciones y culturas. Una de ellas es: nadie es profeta en su tierra. ¿Qué significa realmente este refrán? ¿Por qué resuena tanto en la vida de artistas, científicos, educadores y soñadores de todos los tiempos? Exploremos el verdadero sentido de esta expresión. Su origen, casos reales que la ilustran y lo que podemos aprender de ella. Nadie es profeta en su tierra es un dicho que nos habla del reconocimiento. Nos recuerda que, muchas veces, las personas más talentosas o visionarias no son valoradas en su entorno cercano. Es como si la cercanía nos impidiera ver la grandeza del otro. La gente que nos rodea, familiares, amigos, vecinos, muchas veces nos sigue viendo como antes,
como esa persona común y corriente. Aunque hayamos cambiado, crecido o evolucionado. El refrán nace, de hecho, de una idea bíblica. Jesús de Nazaret, según los evangelios, no fue aceptado por su propia comunidad. A pesar de sus enseñanzas y milagros. Lo escucharon, sí, pero no lo creyeron. Como si su mensaje valiera más lejos que cerca. Uno de los ejemplos más conocidos es el del pintor holandés Vincent van Gogh. En vida, fue considerado un excéntrico, un loco, un fracasado. Vivió en la pobreza, apenas vendió una sola pintura. Y su salud mental fue deteriorándose por el rechazo social y familiar. Murió sin saber que su obra se convertiría en una de las más influyentes del arte moderno. Hoy, sus cuadros se venden por cientos de millones de dólares. Su nombre está en museos, libros y aulas de todo el mundo. Pero en su tierra, en su tiempo, no fue profeta. Otro caso es el del médico húngaro Ignaz Semmelweis, quien en el siglo XIX descubrió que lavarse las manos salvaba vidas. En un tiempo en que muchos bebés y madres morían en los hospitales por infecciones. Él propuso una solución simple: higiene. Pero sus colegas se burlaron. Dijeron que era una locura. Lo ridiculizaron y terminaron echándolo. Solo décadas después, su idea fue aceptada, cuando ya era tarde para él. Semmelweis murió en un manicomio, sin saber que hoy su nombre está en todos los libros de medicina. Y no hace falta ir tan lejos para entender este refrán. Pensemos en un joven maestro que enseña con pasión en la misma comunidad donde creció. Aporta ideas nuevas. Innova en el aula. Motiva a sus estudiantes. Pero muchos lo siguen viendo como ese muchacho del barrio que no merece tanto crédito. Hasta que un día es invitado a una conferencia nacional. Expone su metodología y es aplaudido por expertos y académicos. Solo entonces, su comunidad empieza a reconocerlo. Pero, como en tantos casos, el reconocimiento llegó después de que lo valoraran lejos de casa. Este fenómeno ocurre en muchos ámbitos, en la ciencia, el arte, la música, la educación, los deportes. A veces, es por envidia. Otras veces, por costumbre. O simplemente porque cuesta aceptar que alguien cercano pueda tener un gran talento. Es como si no creyéramos que lo extraordinario puede surgir de lo ordinario. Nos cuesta ver la luz cuando siempre la tuvimos cerca. Pero cuando esa persona viaja, se va, se expone al mundo, entonces otros la ven. La valoran. La elevan. Y de pronto, su tierra natal reacciona. Ya no es uno más. Ahora es nuestro orgullo. El refrán se convierte en profecía cumplida. ¿Cuántas veces hemos subestimado a alguien por ser de aquí? ¿Cuántas veces nos hemos limitado? Pensando que nuestra voz no tiene valor porque estamos demasiado cerca del origen. Este refrán no solo habla de reconocimiento externo. También nos invita a reflexionar sobre cómo vemos a los demás y a nosotros mismos. Quizás sea momento de mirar con otros ojos a los que tenemos cerca. De valorar lo nuestro. De apoyar el talento local antes de que tenga que buscar validación afuera. Porque cada comunidad tiene sus propios profetas. Solo hace falta escucharlos a tiempo. Nadie es profeta en su tierra. Pero tal vez, si cambiamos nuestra forma de mirar. Si aprendemos a reconocer el valor que vive entre nosotros. Este refrán dejará de cumplirse. Y entonces, ser profeta en tu tierra. Será posible. Ahora te toca a ti. ¿Qué piensas de estas reflexiones? Déjanos tu opinión en los comentarios. Y comparte este mensaje con alguien que lo necesite. Suscríbete para más reflexiones sobre la vida, el crecimiento personal y la sabiduría popular.